Hola Hugo, bienvenido. Bueno, gracias al convocador de este foro, exponente del... Sí, entonces, No ha hecho nada indebido. Ante todo, agradecerle al el que ha tenido la iniciativa no solamente de presentar el proyecto, sino también de convocar a este foro para escuchar las voces de los colombianos. Yo voy a hacer una intervención en dos partes. La primera parte, referirme al tema exclusivamente jurídico, porque es un tema que se ha planteado en este escenario, y el segundo tema, algunas sugerencias, escenario, y el segundo tema, algunas sugerencias para, como todo lo humano, que sirvan para la discusión a ver si son acogidas en el desenvolvimiento del proyecto. sí. La primera impresión jurídica que uno tiene es que se está tratando de matar el proyecto antes de que nazca. Se está tratando de abortar el proyecto. Y eso es entendible. Digamos que el Estado social y democrático de derecho, que es el que nuestra Constitución señala, fue antecedido por un tipo de Estado como fue el Estado feudal, que era un Estado que, a diferencia del Estado de Derecho, no defiende el interés general, sino intereses particulares. Eran grupos de interés, grupos de presión los que manejaban la sociedad. Y estamos viendo que esos grupos de interés hoy en día quieren matar el proyecto antes de que nazca, quieren abortar el proyecto. Yo he escuchado con atención quienes sostienen que el Congreso no tiene competencia. ¿Por qué no va a tener el Congreso competencia en el Estado de Derecho? En el Estado de Derecho, en términos simples, la norma de máxima jerarquía es la Constitución. Y después de la Constitución, lo que sigue, lo que rige, lo que desarrolla la Constitución es la ley. Lo que pueden hacer los gobiernos, lo que pueden hacer organismos inclusive autónomos como el Banco de la República, los organismos de control como Procuraduría, Contraloría, no está más que supeditado a lo que diga el legislador. De tal manera que sorprende que al inicio del proyecto se diga de una vez que no es posible que el Congreso regule este tema. Me parece que ese es un viejo debate que viene desde la época en que Hans Kelsen decía que el Congreso tenía una primacía sobre los demás órganos del poder público. Y eso es verdad. El Ejecutivo se denomina Ejecutivo porque ejecuta la ley que hace el Congreso, no porque tenga él la potestad de legislar directamente. Y si algún cambio tuvo la Constitución de 1991, fue precisamente ese. Proscribió de la Constitución de Colombia la tesis de que el gobierno o cualquier otra entidad podía desarrollar la Constitución sin que hubiera mediación e intervención del legislador. Pero además, cuando surgió la Constitución del 91 y algunos organismos denominados autónomos como el Banco de la República o algunos organismos de creación legal, pero que también se creyeron por encima de la ley, como las comisiones de regulación, quisieron decir que ellos podían dictar verdaderas leyes. La Corte Constitucional les salió al paso y les dijo que cualquier actividad de esos órganos estaba sometida a la ley. Y si eso es así en el Estado de Derecho, entonces no entendemos por qué se quiere predicar la tesis de que el gobierno o el Banco de la República o algún otro organismo puede, libre del legislador, desarrollar la Constitución de Colombia. Entonces me parece que en eso hay que ser muy claros que el Congreso sí tiene competencia. Dos, entendemos que se le quiere quitar competencia al Congreso porque hay altos grupos de interés en Colombia, comenzando por el sector financiero,
porque para ellos es más fácil transar con el gobierno que transar con un órgano legislativo independiente. Yo diría que en Colombia no solamente el legislador, sino también la jurisprudencia, parte de la jurisprudencia, porque hay que decir también claramente que no todos los jueces han cumplido ni con la Constitución ni con la ley, pero quienes han cumplido con la Constitución y la ley, como fueron en su momento la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pues, habría que aplicar esos fallos. Si esos fallos se estuvieran cumpliendo en nuestro sistema judicial y legal, no necesitaríamos ni siquiera esta ley, no porque el Congreso no tenga competencia, sino porque aún teniendo competencia, ya las dudas jurídicas del legislador estarían resueltas. Y hay que hacer mención del primer fallo, que hay que decirlo muy claramente, fue un fallo que se gestó en el Consejo de Estado, la sentencia 9280 de 22 de mayo de 1999, donde se ordenó, a través de una decisión de nulidad, que las cosas volvieran al estado anterior. Y si las cosas volvían al estado anterior, entonces no era posible ni pagar esos intereses, ni la indexación que estaban estableciendo, pero ese fallo, hay que decirlo claramente, no se ha cumplido, ni el gobierno lo ha hecho cumplir, ni los organismos de control del gobierno los han hecho cumplir. Okay. Y con eso se hubiera dado un gran paso para solucionar el drama humano, el genocidio social que se ha producido en Colombia. Eso no se ha cumplido y hay que seguir reclamando su cumplimiento. Si se hubiera hecho lo que ordenó el Consejo de Estado en esa acción de nulidad, devolver las cosas a la situación anterior, pues entonces no se hubieran podido cobrar por el sector financiero esas altas sumas de dinero que hicieron impagables estas deudas. Como tampoco se han cumplido las sentencias de la Corte Constitucional, ni la 700 de que se habló aquí, ni la 955, ni la SU 813 de la cual yo fui ponente. Ahí hay unas directrices claras. Por ejemplo, en esta última sentencia, la SU 813, en nuestra aclaración de voto, se dice muy claramente, recogiendo lo del Código Civil, y que en parte el proyecto ahora recoge, que no es posible pagar más del duplo, más de 2 veces un crédito. Y eso es entendible. No es que el sector financiero no tenga derecho. Lo que no tiene es el derecho a abusar de su derecho. En un Estado de Derecho jamás se permiten los abusos del derecho. Se dice también muy claramente, se recuerda que ya desde las primeras sentencias del Tribunal Constitucional se había dicho que la tasa que se podía cobrar de interés por estos créditos no podía ser nunca superior a la tasa más baja del mercado. De tal manera que si en el mercado hay 1000 tasas, pero hay una más baja que todas, esa es la tasa más alta que se le puede cobrar a estos créditos. Y proponíamos nosotros en esa SU 813 que en el peor de los casos lo que se podía cobrar era el interés legal, que no podía ser superior al 6% del interés. Y entonces no entiende uno cómo el legislador puede fijar el interés legal para muchos créditos y no los puede fijar para el sistema UPAC. La tesis es una tesis que no se sostiene por sí solo. Al proyecto, hay que decirlo claramente, se le podrán agregar muchas cosas, pero la iniciativa como tal, hay que decirlo, es una iniciativa valerosa, es una iniciativa que busca ponerle remedio a esta actividad que, como se señaló aquí,
está desalojando en solo Bogotá 150 personas diariamente y en el resto del país a 200 compatriotas que se quedan sin vivienda digna. Se podrán decir muchas cosas. Cualquiera que sea el sistema, no lo vamos a discutir. Si el sistema tiene un nombre o tiene otro, lo que es claro es que en ningún caso podrá haber más de un límite del sistema. El proyecto propone 2.5 veces el valor. A nosotros nos parece que el debate, porque el propio proyecto demuestra cómo en otros escenarios, en otros países y en el caso de Colombia, por ejemplo, es posible obtener créditos para vivienda más baratos. En el caso de Colombia se pone el ejemplo del proyecto que yo he leído con atención de 2.16 veces. Entonces, si una entidad en Colombia lo está haciendo así, no entendemos por qué el resto del sector financiero no lo puede hacer de la misma manera. Se podrán agregar otras cosas al proyecto, por ejemplo, y esto lo digo yo a título individual, yo sí creo que en algún momento habrá que volver a la creación de una banca oficial para defender el derecho a la vivienda de las clases más pobres de Colombia. No podemos seguirle entregando a los bancos comerciales la política de fomento de la vivienda digna de los colombianos. Entonces, en algún momento habrá que pensar en eso. Hay que decir también que solo la codicia es la que no permite, y la codicia es el exceso inmesurado de ganancia, la que no permite que la vivienda cumpla algo que en cualquier sociedad es muy claro. Desde el punto de vista estrictamente económico, uno de los motores de desarrollo de cualquier sociedad es precisamente la construcción de vivienda. Pero además, cuando uno mira el tema de si el crecimiento económico se detiene alguna vez, decía un economista con buen sentido que no podrá detenerse en el tema de la vivienda, porque desde que el hombre es hombre hace miles de años, no ha cumplido todavía con la misión que tendrá que cumplir algún día de darle una vivienda digna a cada ser humano que exista. Porque sin seres humanos con vivienda, no habrá dignidad de los seres humanos. Se podrán decir muchas cosas, y yo, para respetar el tiempo, debo concluir en mi análisis jurídico, pero sintetizando quiero decir que me parece equivocada la posición de quienes sostienen que el Congreso no tiene nada que hacer, que el Congreso no puede presentar un proyecto con los lineamientos que se presentaron o con otros como los que hemos propuesto nosotros para mejorar el proyecto, y me parece que es una tentativa de abortar el proyecto y lo entendemos claramente porque este es un tema que afecta, como en la sociedad feudal, a los grupos de interés, en este caso a los grupos de interés económico y concretamente al capital financiero. 2. Que el proyecto podrá mejorarse o enmendarse, pero que es un proyecto en el cual ha puesto el dedo en la llaga. Yo haría otra sugerencia, que en alguna de las normas se pusiera que esta es una ley interpretativa. ¿Para qué? Técnicamente lo que buscamos con eso es que se les quite de una vez la duda de que de ahora en adelante se aplica, pero que hacia atrás las personas no quedan cobijadas. Porque todos sabemos que las leyes interpretativas tienen la virtud que se aplican aún a situaciones anteriores. Y de esa manera cubrimos a las personas que hoy en día están. Queremos que las instituciones financieras y los propios jueces y los organismos de control deben cumplir los fallos, comenzando por el del Consejo de Estado y los del Tribunal Constitucional, incluidas las sentencias 700, 955 y la SU 813, de la cual yo fui ponente.
Pero quiero decirles una cosa final. Quienes no están contentos en el Estado de Derecho con lo que está sucediendo, y no estamos contentos como no pueden estar contentos los colombianos, que ven que nuestros compatriotas están en la pobreza, para no decir de la miseria, quienes no estamos contentos con los falsos positivos, quienes no estamos contentos con el alto costo de la vida, con el drama humano de despojar a las personas de la vivienda. Yo les decía hace unos días en la hidalga ciudad de Tunja que el drama más grande que puede sufrir un individuo es el despojo de su vivienda. Decía yo que cuando todas las puertas se le cierran a uno, cuando uno queda sin ningún aliciente, el único lugar de refugio que le queda a uno es la familia. La familia, la mujer, los hijos, los hermanos, el padre. Y uno puede estar derrotado frente a la sociedad, pero no frente a la familia. Pero la mayor derrota psicológica que puede sufrir un colombiano es precisamente tener que llegar ante su familia a decirle, mire, esta casa para la cual nosotros dimos todos nuestros ahorros de nuestra vida, nuestras cesantías del padre, de la madre, del hijo mayor que trabaja, que hemos pagado durante 10 años, que hemos pagado 7 veces, como se ha dicho aquí, y que todavía debemos 3 o 4 veces más, ya no en nuestra casa, y a partir de mañana nos toca dejarlo. Esa es la mayor derrota de un ser humano, porque no es la derrota solo frente a la sociedad, solo frente al Estado, sino la derrota ante lo más íntimo, ante su mujer, ante sus hijos, ante lo más tarde que podemos tener una tocha. Nosotros auguramos el éxito del proyecto, deseamos que este proyecto pase, pero tenemos que decirlo muy claramente. Nosotros sabemos también que en el juego de poder que hay en Colombia, la única manera, quienes no estamos conformes con lo que está pasando, incluido este genocidio con los usuarios de vivienda, los desplazados de la ciudad, como ellos mismos se llaman, la única manera en que podemos lograr modificar la sociedad y el Estado para que los colombianos vivan mejor y para que tengan una vivienda digna, en un sistema como el nuestro, que es un régimen presidencial, donde la mayor palanca de poder es la presidencia de la República y donde un presidente puede hacer mucho mal como nos han hecho, o mucho buenos, mucho bien si es un presidente democrático, no podremos lograr sacar proyectos como este adelante y hacer justicia social si primero no comenzamos por cambiar el gobierno de Colombia. Like all the time, there was some practice I had things. Porque el gobierno de Colombia está preso de los grupos de interés. Y como decía Miguel de Cervantes, Don Quijote, en un lugar del que no quiero acordarme, en un nombre del que no quiero acordarme, para ningún colombiano es un secreto que hay personas muy fuertes del sector financiero que frente a un gobierno que es muy duro con la oposición, pero que es muy débil con los grupos financieros, un gobierno que, como decía yo en alguna oportunidad, tiene mentalidad de Gulliver, como aquel personaje de Jonathan Swift, que era enano en tierra de gigante y gigante en tierra de enano, humilde ante los soberbios y soberbio ante los humildes. Ese gobierno está en manos de los grupos económicos y basta que el dueño del capital financiero le dé una orden al gobierno para que decrete la conmoción interior, para que declare la emergencia económica. Y si ya sabemos que esto es así, más de lo mismo no le hará bien a ningún colombiano, comenzando por los desplazados urbanos de la vivienda. Entonces, augurándole éxitos al proyecto, si en realidad queremos que el gobierno se ponga del lado
de las personas que han sido vulnerados en su derecho fundamental, que está en la Constitución. Es que ahí está en la Constitución, en el artículo 51. Eso no podemos decir que el gobierno no tiene que cumplirlo, que no tienen que cumplirlo el Banco de la República. Cualquiera que sea la autoridad en el Estado de Derecho, ninguno está por encima de la Constitución. Que cumplan el mandato del artículo 51, que cumplan también los fallos de los jueces, comenzando por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y si a eso le agregamos el cambio de gobierno, tengan la certeza que en Colombia habrá justicia social para estos desplazados. Muchas gracias. No,